Facebook en esta página, Jorge. Hombre. No, en la página de Facebook. Sí, pero desde la escuela. No, pero tienes que ir a Facebook. Pero me puedes meter desde la escuela. Ah, pensaba que tienes la aplicación. Espérate, si no se lo pregunto. Javier, ¿tienes el teléfono? Pon ahí, no. No. Bueno, Y te podemos pones en Facebook en la página de un comentario, que hay gente que nos ha preguntado si se puede grabar, lamentablemente no, por la protección de datos. ¿Sí? No está autorizada la grabación. Si nosotros vamos a filmar, va a estar en Facebook colgado, quien quiera lo puede verlo por Facebook, pero dada la ley nueva de protección de datos necesitamos autorización. Y es un lío. Así que bueno, buenos días. Como decía, en nombre de AECNA os doy la bienvenida a la apertura del curso 2019-2020. Hoy tendremos el placer de asistir a la presentación de Joseph Knobel, que nos hablará de los cuentos infantiles en el psicoanálisis con niños, con un sugerente título, Había una vez. Sin lugar a duda, un tema apasionante y entrañable que toca el alma de cada uno de nosotros. Nos complace inaugurar este nuevo curso, como en esta asociación y escuela de formación venimos haciendo desde hace más de 20 años. 20 años comprometidos con la enseñanza y la formación en clínica con niños y adolescentes, y en la que buscamos transmitir nuestra propia manera de entenderla y de ejercerla, escuchando al niño y al adolescente, y escuchando y dando un lugar también a sus padres. 20 años comprometidos en ofrecer una formación que buscamos sea cada día más completa y rigurosa. Una formación que brinde los conceptos fundamentales, tanto de teoría como de clínica psicoanalítica, y al mismo tiempo abierta a abordar los nuevos desafíos que la clínica actual y la sociedad en su conjunto nos propone. Todo ello hace que nuestra disciplina y nuestra asociación sean abiertas, plurales, dinámicas, en definitiva, una ciencia viva en constante evolución y crecimiento. Desafíos y problemáticas a las que nos proponemos dar respuesta a través no solo de nuestros seminarios, sino también en los ciclos de sábados que desde hace varios años venimos realizando, como en las sesiones y presentaciones clínicas. Desafíos y problemáticas a los que nos proponemos dar respuesta también mediante las ponencias de nuestros docentes invitados, tanto nacionales como internacionales, que traemos cada año para hablarnos de temáticas de actualidad que nos atañen y nos comprometen a todos. Una escuela de formación que acerca sus seminarios, gracias a las nuevas tecnologías, a colegas de fuera de Madrid. Una escuela de formación que busca proporcionar a sus alumnos herramientas, tanto teóricas como técnicas, para abordar los desafíos de la clínica médica. Contamos con un claustro de profesores con verdadera pasión por la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis, cada uno desde su propio vértice y desde su propio posicionamiento clínico. Un cuerpo de profesores verdaderamente comprometido con el psicoanálisis y con nuestro proyecto formativo, en el que cada año vamos incorporando el talento de exalumnos de nuestro posgrado que se suman a nuestro equipo docente en las asignaturas que impartimos. A todos ellos nuestro agradecimiento. Muchos de nuestros egresados, además, son miembros activos de esta asociación, ejerciendo tareas y funciones importantísimas en la institución. De hecho, nuestra comisión directiva está compuesta en su mayoría por colegas que se han formado con nosotros. También para ellos mi agradecimiento. 20 años en los que fuimos creciendo como institución, adaptando nuestros planes de estudio en un afán de mejora continua, incorporando nuevas asignaturas y nuevos seminarios, como lo hacemos en este curso, con el fin de adecuar nuestra oferta formativa a las demandas y necesidades de nuestros alumnos, a los que siempre escuchamos con interés. Este próximo curso, en nuestro ciclo de sábados,
abordaremos la temática de la masculinidad en un ciclo que se llamará Los rostros de la masculinidad. Y en nuestro espacio clínico, el de sesiones clínicas, este año haremos un ciclo temático que lleva por título El qué hacer con los padres, en 5 encuentros que os recuerdo de entrada libre. Además de nuevos seminarios como el de juego y videojuegos en la clínica con niños y adolescentes, que va a tener una segunda parte sobre el juego en la psicosis, y también el taller de supervisión. A los nuevos alumnos que comienzan con nosotros, a los que continúan su formación, a los colegas egresados que nos acompañan hoy, os damos especialmente la bienvenida a nuestra asociación, que esperamos pronto sea también la vuestra. Como siempre decimos, no solo un lugar de formación, también un lugar de pertenencia. Gracias también a las socias fundadoras, y de especial manera agradezco, cómo no, a Ana María Caellas, que nos acompaña hoy. Y antes de presentar a Joseph, y a modo de introducción, quería deciros que, como sabemos, los cuentos infantiles son textos que proporcionan imágenes, a veces románticas, a veces brutales, al deseo, al amor, al odio, a la rivalidad, a la sexualidad. Hablan de pasiones y de conflictos. Se mueven en los límites del bien y del mal. Y rompen tabúes. Hablan de niños que sobreviven solos, que se adentran en mundos peligrosos, donde los padres no siempre son buenos, donde los padres pueden ser ogros caníbales, magos oscuros, reyes injustos, crueles, incluso incestuosos, donde las madres pueden ser madrastras envidiosamente asesinas o brujas con poderes sobrenaturales para ejercer el mal, y donde los hermanos no siempre son fraternales. Es decir, abren un escenario a temas y situaciones que de manera real o simbólica forman parte de la vida, del niño, de la niña, en definitiva, del ser humano. Los cuentos, como el juego, se abren al fantástico mundo del como sí y aportan un ámbito que favorece y propicia la elaboración. Los cuentos infantiles, como el juego, abren una ventana a la fantasía, a la magia, a la ilusión, a la creación. Quería enfatizar estas cuestiones porque últimamente, al igual que muchos otros de los que trabajamos aquí, estoy muy abocado a la tarea de defender el derecho del niño a jugar, el derecho del niño y de la niña a soñar, el derecho que tienen a fantasear. Y es muy importante que lo recordemos, sobre todo en estos tiempos, en que los niños y las niñas de hoy viven tan sobrecargados de tareas, con agendas interminables que incluyen largas jornadas escolares y tantísimas actividades extraescolares a las que hay que hacerle hueco, estudiar y hacer tareas. Por ello, entendemos que es fundamental que recordemos y defendamos, como profesionales de la salud que somos, el derecho y la necesidad de los niños a jugar y a soñar, la necesidad y el derecho que tienen de disponer de ámbitos y espacios donde puedan ejercer la función simbólica que les es propia, que encuentren espacios para desarrollarlo y que puedan desplegar esa actividad con la cualidad de un vivir creador. Y estoy convencido que es responsabilidad de todos nosotros, del mundo adulto, asegurar y preservar la existencia de esos espacios. Ahora sí, os presento a Joseph Knobel-Freud, al que agradezco personalmente el haber aceptado la invitación de participar en la apertura de nuestro curso académico. Gracias. Joseph es psicólogo clínico, psicoterapeuta y psicoanalista, fundador y actual director de ECNA Barcelona, miembro de la Junta Directiva de FEA, delegado de la FEA en la Asociación de Psicoterapia Europea, miembro honorario del World Council of Psychotherapy, autor de muchísimos artículos y de libros como El reto de ser padres, Mi hijo es un adolescente, Clínica psicoanalítica con niños y nuevas aportaciones a la clínica psicoanalítica con niños, escrito en colaboración y conjuntamente
gracias, Gabriel, y a toda la comisión de la ECNA por esta invitación para inaugurar este curso. También un especial abrazo para Ana María Caellas y las fundadoras. Hace más de 25 años, durante mucho tiempo, nos reuníamos muchos fines de semana con ellas, porque nosotros teníamos la escuelita, que siempre la llamamos así, en Barcelona, y queríamos ver y ayudar al nacimiento de nuestra hermana en Madrid. Y aquí sí creo que hay una relación muy fraterna entre la ECNA Barcelona y ECNA Madrid. Nos vamos siguiendo para ver cómo crecemos cada uno en nuestros territorios, y es bonito ver que además crecemos con una ideología en común que nos hizo fundar este tipo de instituciones en donde se aprende dialogando y no dogmatizando, en donde no se reza ningún dogma, sino que se piensan las cosas. Generalmente no es tan fácil encontrar formación no dogmática por hoy, pero bueno, algunos lugares fraternos quedamos. Bien, más allá de los agradecimientos, hemos pensado este tema. Para mí es un tema muy vigente por varias situaciones. Primera situación, no sé si ocurrió aquí o si llegó alguna noticia, pero una escuela muy moderna de Barcelona propuso eliminar de todas las bibliotecas de Cataluña la Caperucita Roja por considerarla sexista. Que esto es como el colmo. Bueno, bueno, digo que es como el colmo, es decir, ¿hasta dónde se puede pervertir una reivindicación y no entender qué hay detrás de la Caperucita Roja? Que bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de por qué no hay que, yo creo que debería ser casi de lectura obligatoria, no de prohibirla. Los hermanos Grimm, autores de la Caperucita Roja, eran tres, como los tres cerditos que también crearon, y perdieron a su padre cuando tenían 9 años, y dos de ellos se dedicaron a estudiar todos los cuentos populares que había en la zona y a recopilarlos. En realidad en Alemania se los considera los padres de la filología alemana. Nosotros solo los consideramos como los pérfidos autores de la Caperucita. Pues resulta que son los padres de la filología alemana. Se ocuparon de que, y aparte hacían un trabajo, mire, que en 1800, mucho antes de Freud y Lacan, estudiaban las diferencias que tenían los cuentos populares en cada pueblo y en qué cambiaban las palabras. Era muy interesante. Una chica de 12 años que había empezado su tratamiento a los 11 porque cuando le vino la regla tuvo una enorme depresión, entre otras cosas porque cuando le vino la regla se asustó tanto porque nadie le había explicado qué era eso, que entonces cruzó al supermercado a explicarle a la cajera qué tenía que hacer. Le preguntó qué tenía que hacer y la cajera, un poquito desesperada, le dio compresas y le dijo, pero tu madre no te dijo nada. Esa chica entró en una gran depresión y los padres buscaron ayuda terapéutica diciendo que la nena era muy exagerada con esto de los cambios. Y con esto de los cambios la nena estaba muy enojada con su cuerpo, como puede pasar con cualquier puber, y en pleno verano, 40 grados a la sombra en Barcelona, se apareció con estas camisetas manga larga y cuello aquí, negra, profunda y bien amplia, una XX, diciendo de que odiaba sus tetas enormes. Y después de un pequeño silencio me dice, ¿tú te has leído La Caperucita Roja? Y le digo,
¿Qué pasó? ¿Qué te vino a la cabeza? Dice, a mí me encantaba cuando la escena del lobo, cuando Caperucita llegaba a ver al lobo que se había comido a la abuela, y entonces, y siempre, más de una vez, me quedaba pensando, toda esa parte que a veces me la repito para mí, abuelita, ¿qué ojos más grandes tenés para mirarte mejor? Abuelita, ¿qué orejas más grandes tenés para oírte mejor? ¿Y qué boca más grande? Sí. Y entonces yo le digo, todo esto es por qué tetas más grandes tenés. Y entonces me dice, no lo había pensado así, pero ahora bueno, lo has traído tú, que estabas hablando de tus... Después dicen que no habla de... Claro, por ejemplo, Caperucita, esto que querían prohibir. Otro de los temas en paralelo que quería hablar es que muchas veces, hablando con colegas en formación, algo que pasa en el psicoanálisis actual, y esto, como hace 35 años ya me dedico a esto, es que cada vez interpretamos menos a los chicos. Es como si tuviéramos un poquito de miedo. Cuando yo a veces en alguna supervisión le digo a algún supervisando a alguno que empieza, ¿ya le interpretaste que esto que está mostrándote con esta pelea es que tiene que ver con sus ganas de matar al padre? Y dice, anda ya, ¿cómo le vas a decir eso? Te lo dice. Y es cierto, casi como que yo diga, a mí me llama que soy un poco bruto, que yo le diga a una nena de 13 años que tiene que ver con la Caperucita, lo de qué tetas más grandes tenés, le parece que es una brutalidad. Y esto es de lo que quiero debatir, de que los analistas nos tenemos que atrever más a ejercer un diálogo verdaderamente analítico, porque yo creo que el psicoanálisis se hizo mal a sí mismo, cayendo en una especie de adoctrinamiento de hay que escuchar al paciente pero no intervenir mucho, y al final resulta que por reacción a las intervenciones un poquito atrevidas de la señora Klein, ahora resulta que no decimos nada. Bueno, hablaremos de todas estas cuestiones. No es casual, hemos hablado con esta paciente acerca de su regla. Lo que estoy diciendo no lo recojo como una anécdota clínica, pero no es casual que la Caperucita sea roja, y que el rojo aparezca tanto en los cuentos infantiles. La Caperucita roja, en tal caso, sí habla de la menarca, porque no hay caperucitas. Y miren, en aquella época, porque lo estudié un poquito, las mujeres en la Alemania, donde los hermanos Grimm escribieron esto, en tal caso usaban unos colores espantosos, tipo, no pasaban del marrón. Pero Caperucita acababa de tener, y todos los peligros que para la época, porque piensen que en 1800, tener 13 años era ya entrar en el mercado de poder buscar marido, o la familia ya le estaría buscando marido. Así que encontrarse con el lobo, que representa la sexualidad, llevándole la comida a la abuela, que representa lo familiar, pues todo eso, cómo salir de lo familiar y qué peligros voy a tener en el camino de lo familiar a lo extrafamiliar, en esa búsqueda, pues, y todos los miedos que representan, están condensadísimos en un cuento como La Caperucita. Y es muy bueno que los chicos desde muy temprano, como decían en Gabriel, vayan escuchando. Además, ahora lo iremos, tengo algo escrito, lo quieren escuchar varias veces, porque toda elaboración requiere una repetición. Son estos chicos, ¿me lo cuentas otra vez? Ya te lo sabes de memoria. Sí. Y se lo tienes que contar otra vez. Y si algún día estás cansado y le cuentas, pero con tu versión, y no has leído, dices, te saltaste una palabra. Desde lo más profundo de su sueño, te dices, no has dicho que ansiaba. Así que los cuentos, igual que el juego, están en el niño como un espacio transicional que les ayuda a crecer. Los cuentos son de ellos y son nuestros, es decir, son de la cultura, como todo espacio transicional. Y por lo tanto, son lugares perfectos para poder generar, permitir, favorecer
una proyección que permitirá favorecer una elaboración respecto a conflictos muy importantes. Es evidente que un padre no tiene por qué saber que Caperucita está elaborando la salida de casa, pero es muy bueno que papá siga contando el cuento de Caperucita, y también es muy bueno de que los analistas apoyemos el hecho de que los cuentos nos están trayendo muchísimos temas que tienen que ver con las conflictivas por los que pasan las cosas. Todo análisis, a cualquier edad, es un proceso de historificación. Es un relato sobre la vida de nuestros pacientes que se va reescribiendo permanentemente. El niño y sus padres nos aportan un relato, una historia y hasta una prehistoria sobre sus vidas y ese síntoma que ha acercado al niño a nuestra consulta. Como la nena, el síntoma era que odiaba sus pechos. La labor del terapeuta es escuchar esta historia y en ese trabajo de escucha ir reescribiendo la historia, permitiendo que nuestros pacientes puedan ser dueños de una historia y un deseo que les sean propios. Por lo tanto, que los puedan entender, simbolizar y metabolizar. El relato en el análisis es fundamental y en todo análisis vemos que ese relato necesita ser contado varias veces, como los cuentos, que cada vez que es recontado se reescribe. Se van reincorporando trocitos de historia que habían quedado atrapados en forma de síntomas, en forma de patologías que no hacen más que inmovilizar al paciente en su estructura. El niño nos dice, cuéntame un cuento. El terapeuta le dice a su paciente, cuénteme su vida. O le decimos, cuéntame qué te pasa, cuéntame qué piensas, cuéntame qué te está pasando, cuéntame. O sea que el cuéntame lo usamos mucho. Y el paciente comienza su relato desde donde sus resistencias y represiones se lo permiten. Muchas veces un niño, esto lo escribí en Step, puede contar lo maravilloso que es Harry Potter, hasta que puede ver con su terapeuta que el gran mago está abandonado en un orfanato y que no deja de apelar a sus poderes mágicos para no pensar en lo solo y triste que se siente a veces. Y que allí se puede hablar de la tristeza, allí conmigo, con el terapeuta, con vosotros, de la tristeza de no tener todo lo que se desea, hasta lo importante que es aceptar no tener la varita mágica. La varita mágica, ese gran significante fálico de la omnipotencia infantil. ¿Eso quiere decir que Harry Potter es malo para nuestros latentes, púberes y adolescentes? No, todo lo contrario. Esto vuelve a querer decir que su éxito radica, justamente el éxito de Harry Potter radica en que presenta y representa varias fantasías universales típicas de la infancia y que su lectura proporciona el placer de constatar cómo cada una de esas constantes vitales en la vida de todos se comparten mediante el único instrumento que nos hace humanos, que es el lenguaje. El relato, la puesta en palabra de los conflictos, fantasmas, deseos y pulsiones permite el único camino conocido hasta el momento para su comprensión, que es la simbolización. Los psicoanalistas de lo transicional ubicamos el cuento, igual que el sueño y el juego, por supuesto, dentro del espacio transicional, cumpliendo sus mismas funciones. Viene de fuera, pero para que el niño lo haga precisamente suyo, necesita creer que viene de dentro, para finalmente quedarse en ese territorio intermedio, el territorio de la cultura, el lugar donde se cruzan los deseos de los otros con los deseos de los deseos propios de los niños en crecimiento. Así como el objeto transicional no es un objeto contingente en su función, sino una necesidad estructural, también los relatos y los cuentos cumplen una función estructurante y estructuradora. La insistencia en la repetición del cuento es también expresión de la necesidad de disponer de más tiempo, todo lo que sea necesario,
donde la ambigüedad entre fantasía y realidad da cuenta de las creencias que hablan de un tiempo de simbolización en acto de producción. Siempre nos dicen, cuéntalo otra vez. De historias y deseos surgen los mitos. Los mitos y los cuentos tienen su lugar común. Freud decía que las artes no nacen para agradar, sino para conjurar. El cuento nos conduce de la mano a su objeto, el niño. El cuento está rodeado, aquí digo, estoy tratando de saltar partes de la realidad psíquica por la que el niño está atravesando. Estaba pensando, hay una, no sé si ustedes leyeron, hay por supuesto, seguro que la conocen, a Mimi Langer, Mary Langer, tiene un texto en una revista de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Había una época en Argentina, años 60, y esto Mary Langer sostiene, hablando de los mitos populares, que en las distintas culturas se va reproduciendo como un mito popular que es alguna mucama cocinó un niño en el horno. No escucharon alguna vez. Sí, que yo después como que lo escuché de pequeño en Argentina y por supuesto me asusté. Pero que en el relato de Mimi, de Mary Langer, ella va contando que en todas las culturas cada tanto aparece el fantasma de un niño comido. Es que Hansel y Gretel ya fue escrito en 1798. Lo del horno no es, sí, es un mito que tiene que ver con la pulsión oral canibalística. Cuando nosotros hablamos de que las mamás se quieren comer a sus chicos y los quieren matar, es verdad, sí, existe esa posibilidad. Los cuentos no hacen más que ponerlo de una forma que se puede contar. Porque claro, el niño es más fácil que el niño le tenga miedo a la bruja de Hansel y Gretel que a la mamá. Claro que en un análisis, y es ahí donde digo, claro, en un análisis nosotros nos vamos a quedar callados. Sí, vamos a tener que poder hablar de las ganas de escaparse de mamá cuando mamá se pone muy pesada y no quiere comer. O de las ganas que los niños tienen a veces de que mamá y papá los dejen tranquilos y desaparezcan y no invadan. Es decir, todo lo que cuentan los cuentos, de alguna manera, y sobre todo en todos los cuentos, recuerdo lo que decía Mimi en ese artículo sobre los mitos populares, el niño cocinado en el horno, siempre por algún desplazamiento de la figura materna, ¿no? Hoy se autococinarían. Tendríamos que repensar el mito a ver cómo lo haríamos. En aquella época no existían los selfies, a lo mejor no solo se cocinarían, sino que se lo filmarían y lo ponerían. Pero nosotros tenemos que seguir contando con eso. Pero lo que me interesa es que podamos ver en cada uno de los cuentos, evidentemente, haría un seminario de ellos. Además, me lo han propuesto y creo que lo dejo como idea para que lo hagamos en todas las escuelas. Seminario de cuentos y lectura obligatoria, Hansel y Gretel, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Los Tres Cerditos, porque todos tienen material de niños impresionante. Nosotros lo probamos un año en la escuela y casi escribimos un libro sobre el tema. Hay unos materiales buenísimos. Mira que lo tendremos presente, ¿eh? No lo digas muy alto porque lo tenemos presente, ¿eh? No, la verdad es una idea que en realidad yo esto lo hice en México hace unos años y por ahí hay un libro mío que no, en realidad con un montón de gente que vino a estudiar conmigo, que se llama Análisis Psicológico de los mitos, cuentos y sueños, pero que nunca vino a España porque quedó como muy local. Fue un trabajo muy interesante porque ellos lo que trajeron fueron mitos muy mexicanos. Y es genial, bueno, es cierto que no me estoy yendo tanto del tema, todo el análisis que se hace del cuento de La Llorona. Es decir, La Llorona, supongo que conocéis el cuento, pero además hay varias versiones
Pero en realidad hay varias versiones porque ya existe la versión clásica, es Medea. Hace relativamente poco vino Recalcati, por cierto, traído por ustedes mismos, y nosotros estuvimos hablando con Recalcati como en su libro Las manos de la madre, él habla de la madre Medea, la que se come a los hijos. Hay las madres que se... ¿sí? Cuando tú te quieres matar a un hijo, no, te transformas un poco en madre Medea. Y tampoco está mal que reconozcas que los quieres matar. Desconfía de esas madres que aman tanto a sus hijos y nunca los quieren ahogar en el río. De vez en cuando. De los comes a veces. Además, si después viene y dice, me lo como a besos, pero cómaselo de una vez. Al horno y con patatas, te diría Marilángel en los años 60. O, como la Llorona, pues tíralos al río. Pero te los quieres sacar de encima. Y además la Llorona tenía suficientes motivos sociopolíticos del momento. Pero a todo esto es que ya la Llorona remite a un mito popular que es el mito de Medea. Esto, si no leyeron el libro de Recalcati, Las manos de la madre, se los súper recomiendo porque es como una maravilla. Es como por fin alguien recupera la función materna como un maestro de... A mí me encanta lo que escribe Máximo, pero es genial. Y los distintos tipos de madres que nos va contando. Estas madres aparecen en los cuentos infantiles, porque las madres están marcadas por una ausencia, y una ausencia que tiene que ver con la muerte. La madre mala que además Gabriel ya había hecho mención, la madre mala de Blancanieves, cuando se come el corazón de Blancanieves, también está comiéndose al hijo. Ella cree que es Blancanieves, el leñador, el cazador, la engañó, pero ella cree que se está comiendo, le dio el corazón de un cervatillo, pero ella cree que se está comiendo el corazón de su hijastra. ¿Sí? Es la verdadera madre mala. Y están todas marcadas por la ausencia del padre. La madrastra de Blancanieves y la madrastra de la Cenicienta son malas porque les falta un papá al que poder desear. Entonces toda la pulsión de muerte está proyectada en forma de pulsión parcial oral canibalística en los niños. Todo esto no es para hacer una explicación erudita, psicoanalítica, semi-freudiana. Esto es para poder hablar de clínica. Insisto, porque cuando después los niños vienen porque tienen problemas alimentarios y la mamá en la primera entrevista ya de entrada dice, el nene no me come, que ya está hablando de no me, lo hace a mí, y o me lo como a besos, o no me come, o el utilizar esta forma de posesión sobre mi persona y la persona del niño, pues vamos a tener que utilizar todo ese cuento de comer, no comerse al hijo, comerse o no comerse a los padres, a través de los cuentos. Posiblemente va a ser más fácil que a través de ser muy directo. Y muchas veces yo lo utilizo, ¿no? Con estos chicos que hacen las especies de preanorexias, diríamos. Nos empiezan a asustar porque no comen, y a lo mejor si les decimos, ¿te acordás de Ricitos de Oro que se comió la comida de los ositos? ¿Qué tal si leemos Ricitos de Oro? Entonces leer, yo digo porque a todo esto, la gente sigue pensando que el psicoanálisis de niños tiene que ser lo clásico, lo clásico. Resulta que claro, nosotros también cambiamos en la técnica. Y no nos hacemos peores psicoanalistas si traemos un cuentito. Juro que no estamos manchando el nombre del encuadre psicoanalítico. Y que podemos hablar de un cuento. Podemos traer al cuento como un objeto transicional, como un juguete más, al que podemos deshacer, romper en pedazos, reescribir con el chico. Porque el niño tiene que poder integrar a esa madre que se lo quiere comer para él poder comerse a sus alimentos sin pensar que se está comiendo a la madre. No sé si me seguís. Voy leyendo, pero voy también asociando, queriendo decirles que además había pensado que en algún momento, yo le decía a Gabriel, yo me pongo a hablar de esto y tengo como 40 páginas escritas. En algún momento paro y tenemos un diálogo
con todos vosotros, que es lo que finalmente me interesa. Pero a mí como lo que me interesa es que los cuentos nos permiten hablar de temas que están permanentemente en la patología y más en la sociedad actual de los niños que tratamos, y que no es tan fácil a veces hablar de la muerte del padre, o del padre desaparece. Ah, sí que mamá se volvió mala, o mamá está mucho más mala como la mamá de Cenicienta cuando papá no está. Un chico me decía, ¿podés hacer? Hoy me volví muy argentino, no crean, yo vivo hace 40 años. Lo que ocurre es que es cierto que en Barcelona trabajo en catalán, así que mantengo mi argentinidad para cuando viajo. Bueno, un niño me decía, ¿puedes hacer algo para que mi mamá no esté tan nerviosa? Digo, ¿crees que me toca a mí? Y me dice, es que a mi papá no puede. Y entonces ahí es cuando trajimos a la Cenicienta o a la Bella Durmiente para ver qué... No, la Bella Durmiente tiene otro problema que tiene que ver con la pubertad, que también aparece la sangre, como el momento en donde se tiene que dormir para no acceder a la sexualidad. Siempre que aparece la sangre, tanto en Caperucita como en la Bella Durmiente, es cuidado que te estás volviendo mujer y no te voy a permitir que se acerque. La muerte. Toda muerte remite a la necesidad de tener durante el Edipo deseos incestuosos y su posterior represión. Si el niño no reprime sus deseos incestuosos, queda atrapado en una patología mucho más grave de salud. Para lo cual, poder hablar del deseo de matar a papá es fundamental, o de matar a mamá. Y a todo esto, vamos a hablar de otras pulsiones. El libro se llama, aquí lo tenía apuntado, El mito del niño asado. Es un texto de 1950 de Mary Langer. Y Mary Langer allí dice, todas las pulsiones orales hostiles, sádico-orales, relacionadas con tempranas frustraciones orales, están en esos cuentos y en esos libros. Pero fíjense lo que dice, frustraciones orales. En la época que Mimi Langer escribía esto, y yo creo que sigue vigente, lo que pasa que parece que no hablamos mucho del tema, es el pecho malo el que frustra. Y es el pecho malo el que genera odio en el niño y genera la necesidad de retaliación. El asunto es cómo nos colocamos nosotros como terapeutas, como aquellos que frustramos al niño y que permitimos que nos odie a nosotros, y entonces nosotros podemos contener ese odio. No siempre es fácil de contener ese odio, pero podemos hacerlo. Es mucho más fácil. Lo que vengo a decir, y que para eso sirve, entre otras cosas, el psicoanálisis con niños y adolescentes, es que representar, y el de adultos me parece que pasa algo parecido, representar la falta, la frustración, el darse cuenta de la frustración que genera el otro en la figura del analista, y lo enojado que podemos estar con los analistas porque nos frustran, es mucho más fácil que estar enojado con uno mismo y con papá y mamá. Y genera o posibilita la posibilidad de trabajar. Cuando Langer habla de esto, dice, lo que sienten los niños es culpa por haber deseado el pecho malo. Se los dejo como para que puedan pensar. Es decir, de hecho, de lo que el niño desea no está mal, que es que mamá se vuelva hostil. Porque al menos, hoy por hoy, en la función materna que está medio desaparecida, podríamos pensar, al menos se volvió algo hostil, pero se volvió algo. Porque a veces no hay madre actualmente. Esto es lo que viene a decir Recalcati en su libro sobre la madre. La pérdida y la matanza de los hijos también viene representada no solo en los cuentos,
sino en muchos mitos. La agresión oral ligada a la maternidad. Según un mito, esto les cuento, de las Islas Marquesas, las mujeres pierden sus embarazos porque sus fetos son devorados por espíritus de mujeres salvajes. Las Bejinihai. Es decir, más que nada me interesa la figura de una mujer mala que come a los niños. Esa figura de una mujer mala que come niños está en el imaginario de nuestros pacientitos y tenemos que poder trabajarla. Y insisto que lo que estoy trayendo aquí es que es mucho más fácil, es igual que el juego, es mucho más facilitador el trabajarlo a través de un cuento que trabajarlo a través de la pura realidad. Sí, no es lo mismo, como decía Melanie Klein cuando Richard estaba escuchando las bombas y Melanie Klein le decía que eran las agresiones que él tenía contra papá y mamá que estaban haciendo el amor. Sí, era yo diría que era una especie, Piera Daniel lo dijo como una violencia sobre el niño. En la violencia de la interpretación, Piera lo dice muy bien. Yo creo que los que hemos aprendido desde el análisis de lo transicional es que se puede utilizar los objetos transicionales para hablar de situaciones que son extremadamente dolorosas para todos nosotros, paciente y analista, pero que no ejercen una violencia sobre el psiquismo ni del paciente ni del analista. ¿Ves por dónde quiero ir? Sí, porque a mí me sigue pareciendo muy bruto, yo lo sufrí en carne propia, porque yo soy de los primeros analistas que a los 7 años tuve un analista ahí diciéndome que cada vez que jugaba con agua me estaba mirando mis padres. Durante años no abría el grifo del criado. Nunca más. Te querías ir a lavar las manos y decías, eso es que te estás meando en tus padres. Dios mío. Ese maravilloso señor que me estaba diciendo cada vez que vengo a Madrid lo voy a visitar porque es maravilloso el haber tenido como analista con Francisco Rodríguez cuando yo tenía de los 7 a los 10 años y fui un afortunado paciente de lo que yo considero que es un genio de psicoanálisis en España y en el mundo. Pero en aquella época Juan Francisco era terriblemente kleiniano y jugaba, y además, ¿qué hacía? Ustedes se imaginan los analistas de entonces, porque además yo recuerdo el consultorio de Juan Francisco y era como, podía jugar con fuego, con agua, ¿cómo hacen ahora entre pacientes para limpiar el agua, el fuego, y para colmo además, por supuesto, interpretarle a tus pacientes que te estás meando con tus padres y que además lo quieres quemar a él? Claro, pero ¿cómo lo vas a querer quemar? Es casi suficiente. Bueno, nosotros ahora utilizamos muchos menos recursos reales y nos tendemos más a lo simbólico. Yo prefiero utilizar cuentos y juegos que cerillas y planchas de amianto tenían. Lo digo porque además recuerdo que mi padre era psicoanalista de niños, el consultorio de niños, cuando todo se apagaba era el lugar en donde mis hermanos y yo íbamos a jugar porque aquello era un laboratorio. Planchas de amianto, fuego controlado, antiincendios. ¿Qué hacía? Los psicoanalistas de los años 60 eran increíbles. No sé si ustedes vieron hace bastantes años, tuvo mucho éxito una serie, ahora todas las series, hay más cantidad de series, pero hay la serie Lost, que eran aquellos perdidos en la nada, también se perdían los embarazos es decir, las mujeres no podían tener deseo de ser madres. Los embarazos se pierden, cuando se pierden los embarazos, las mujeres se comen a los fetos. Todo esto tiene que ver con qué está pasando con el deseo de ser madre en la sociedad actual. Claro que, porque parece ser que reconocer que quieres ser madre en una sociedad que te obliga a ser más narcisista y tener tus éxitos profesionales y no hacer pasar tu éxito narcisista como la necesidad de amamantar a tu niño y criarlo y quererlo, pues parece ser que
Hoy por hoy está muy mal dicho esto de PCS. Bueno, vuelvo a... Y que todo esto está en los cuentos. Es decir, cuando... las cuestiones que están en los cuentos. Y no quiero dejar de mencionar... por supuesto que hay muchísimas más cosas. Es decir, estoy un poquito contando... cosas que me inspiraron todos los cuentos. Hay un cuento paradigmático de hoy. Yo diría que es lo que podemos pensar que está ocurriendo en la sociedad actual. Hablaba con mi colega que parece que hay un grupo que está trabajando sobre las patologías actuales. Yo en uno de mis artículos digo que estamos en plena época de Peter Pan. Sobre todo porque la autoridad está en manos del capitán Garfield. Y esto es un problema, porque resulta que necesitamos una sociedad más autoritaria. Y resulta que si el que tiene que dar miedo es un tipo que tiene miedo del cocodrilo que se comió su tiempo, pero el cocodrilo lo persigue con su reloj, y que perdió la mano en una pelea con su propio hijo, porque es Peter Pan. No sé si ustedes... bueno, yo voy hablando de cosas como si todos tuvieran que saber. Les tendría que haber dicho, miren, para la conferencia hay que venir de Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, vamos a ver. No sé si todos habéis venido leído, pero yo evoco vuestra infancia y seguramente que a Peter Pan lo conocéis. Pero no sé si sabéis que en la versión original, y siempre que se representa en teatro, y esto dicho por su autor, al principio el padre de Wendy es el mismo actor, siempre tiene que ser el mismo actor, el padre de Wendy, que el capitán Garfield. Porque es el padre de Wendy el que se pelea con Peter Pan y es el que pierde la mano en esa pelea. Es decir que, bueno, la caída del padre en la sociedad actual. Resulta que esto está pasando, es decir, Peter Pan es el cuento de la sociedad actual. ¿Quién quiere crecer? Recién me estaba haciendo una entrevista a una colega donde decía, ¿qué le pasa a los adolescentes de hoy? Están solos porque están siendo cuidados por padres adolescentes. Es decir, adolescentes que están siendo cuidados por padres adolescentes que han decidido, no, ni siquiera lo decidieron por ellos mismos, pero han hecho una verdadera dejación de sus funciones parentales porque no quieren asumir la posibilidad de enfrentarse a un adolescente. Entonces se transforman todos en Capitán Garfield. Te persigo, pero hay padres que te dicen, ay no, pobrecito, ¿cómo le voy a decir a qué hora tiene que volver? Que vuelva a la hora que quiera. Claro, hay una... Es como, ¿para qué le voy a poner un límite? O otros que te dicen, ay doctor, usted está diciendo, yo leí su libro, usted está diciendo, ¿tengo que enfrentarme a mi hijo cuando él va a hacer lo que quiera? No me enfrento, y ya está. Detrás de ese no me quiero enfrentar a mi hijo, hay un miedo a la pérdida del amor del hijo. Generalmente es un miedo a la pérdida proyectivo, porque en realidad son padres de cuentos que hubieran tirado al río a los hijos hace mucho tiempo. Como no los tiraron en su momento, pues ahora no asumen sus funciones. ¿Qué padre se enfrenta a un hijo diciendo a las 3 en casa? Y además, ¿para qué? Si vas a terminar, además, los padres te dicen, se va a terminar haciendo lo que quiere. Hay una verdadera dejación de las funciones parentales. Vivimos en una sociedad terriblemente adolescente, por lo tanto, en una sociedad que no quiere crecer. Y el cuento que nos representa es Peter Pan. Pero Peter Pan no te llama, el síndrome de Peter Pan, que algunos psicólogos norteamericanos inventaron, es para aquellos que no quieren crecer. Pero los chicos que viven con Peter Pan viven en la isla de los niños perdidos. Sí, tenemos una infancia que está perdiéndose y una adolescencia que está perdida porque el Capitán Garfield no tiene poder. Este es el juego que quiero traer. Es decir, cuando el Capitán Garfield dé miedo otra vez, a lo mejor los chicos van a estar más orientados. Por ahora están muy asustados. Los chicos, en realidad, lo que no decimos, o tenemos que decir más alto y claro, es que mientras no haya nadie que se enfrente a un adolescente como adulto, el adolescente va a tener miedo. Como tiene miedo, se aísla. Y como se aísla,
vienen y nos dicen, no, es que el chico está muy solo. No, claro, es que salir al mundo da mucho miedo, y si en el mundo no encuentro ninguna barrera de protección que me diga por aquí no puedes pasar, me da mucho miedo, mucho más miedo. Esto, Rodolfo tiene bastantes ejemplos, pero es bastante tranquilizador cuando vas por la autopista que cada tanto un cartel te recuerde que no podés subir de 120 kilómetros. Sí, que te recuerden la ley es importante para la vida cotidiana. Esto Rodolfo lo dice en un artículo precioso que se llama La función universal de la fobia. Tener un poquito de miedo es lo más protector que podemos tener. Por eso los cuentos dan miedo. Porque tener un poquito de miedo es muy bueno. Si no, el campo está demasiado abierto y ante tanta abertura me pierdo. Y entonces me angustio, ¿sí? Y aparecen esas agorafobias brutales. Bueno, yo sé que me estoy pasando de una situación a otra. A donde quiero ir, y con esto a lo mejor abrir es a una cuestión que planteó, aunque yo creo que viene planteada desde hace mucho, el pedido de este colectivo. Por supuesto que podría hablar más de la cuestión psicoanalítica, pero quiero hablar de esta otra situación, también psicoanalítica. Este colectivo feminista que dijo que en realidad Caperucita podía producir niños sexistas. Esto cuando los padres me dicen, mi hijo se va a volver agresivo si... Mi hijo está muy agresivo últimamente, te dicen. Hijos, padres, adolescentes, hijos, todo eso. Porque en League of Legends, los juegos que más éxito tienen se mata. Mire, su hijo no se va a transformar en un ladrón si juega muy bien al Grand Theft Auto, ni va a poner el coche a 250 kilómetros. Es decir, confundir, justamente existe un mundo imaginario que no nos va a hacer pasar directamente a lo real, a no ser que estemos psicóticos. Claro, chicos psicóticos sí que pueden. Pero el problema es la psicosis. Entonces, cuidado, que no nos va a transformar en lobos leer la Caperucita Roja, ni en Caperucitas Rojas. Hay chicos que me dicen muy preocupados, ¿cómo hizo el cazador para sacar a la abuela de la paz? Entonces, esto nos remite a otras cuestiones que hablamos con otros chicos y que tienen que ver con generalmente son chicos que están alrededor de sintomatología psicosomática, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo sale y entra Pinocho de la panza de la ballena? La abuela de Caperucita de la panza, de todo lo que tiene que ver con lo somático, lo digestivo, también está en los cuentos. Lo digo porque piensen con cuántas cosas podemos trabajar con respecto a los cuentos. Pero volviendo a la cuestión de la ideología, ¿entonces quiere decir que los cuentos son transmisores de una ideología determinada? Sí, por supuesto, se llama superyo. Sí, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Y que si nosotros somos portadores de los cuentos, es evidente que estamos traspasando una ideología. Pero Blancanieves, Caperucita, la Cenicienta y la Bella Durmiente son estupendas compañeras de viaje comparadas con Mickey, Pluto y Pato. Son geniales. Ustedes saben que vamos a poner a dos famosos que además marcaron a toda una generación. Ni Donald ni Mickey tienen ni pito, ni vagina, ni nada, ni siquiera tienen hijos, tienen sobrinos. Esto es peor, es decir, hay que hablar de todos los cuentos. Y resulta que los cuentos de Disney, ideológicamente, ahí se ve claramente cómo ahí sí hay una entrada brutal del imperialismo más terrible y represor de los años 60, en donde no vamos a hablar de sexualidad. El puritanismo y la hipocresía americana de ten sobrinos, no tengas hijos, está ahí. Sí,
pasaron muchísimos años y porque fue criticado la factoría Disney en Estados Unidos hasta que hubo alguna princesa que se pudiera casar. Porque mientras tanto el que triunfa, el gran triunfador del imperialismo americano es Mickey Mouse. Hay unos autores geniales cuyo nombre ahora no recuerdo, tienen un libro que se llama Paralela al Pato Donald y que te contaba que cuidado, que la ideología más... Exacto, gracias por el dato. Sí, cuidado, que la parte ideológica, a mí cuando me vienen las feministas diciendo de que Caperucita es sexista, y digo, ¿y el pato? ¿Cuándo va a terminar haciendo el amor con la pata aquella? ¿Por dónde? ¿Por dónde va a follar Mickey Mouse? Hay que plantearse, ¿no? Yo por lo menos con los pacientitos me dice un niño una vez, ¿tú tienes...? Yo generalmente tengo clics para los pacientes, son muy fáciles de manejar. No soy como los analistas de los años 60, soy más práctico, son fáciles de limpiar, fáciles de guardar. Pero un chico me dice un día, por lo menos le puedo dibujar un agujero o un pito, porque esto no... ¿De qué le vas a reconocer? Solo porque tú puedes hacer lo que quieras. Con los muñecos se puede hacer. Me dice, ¿no me podrías conseguir una muñeca pero con agujero? Y no, eso consíguetelo tú y la vida. Esto es un espacio psicoanalítico, no un porno show. Porque también hay que distinguir, porque están los psicólogos que te dicen, no, hay que darle de todo. No, el chico tiene que inventar. Y tiene que estar el límite por parte de, yo puedo frustrar al chico, no te voy a dar la muñeca inflable, esa te la conseguirás. Y el agujero te lo tienes que inventar en tu cabeza. Para eso es el espacio analítico. Eso es lo transicional. Lo transicional es que el mismo clic se pueda transformar en abuelo, en abuela, en niño perdido, en muerto. Si no, no hay transicionalidad en el juego. Si se lo damos todo hecho, esto es cuando me preguntan en algunas entrevistas qué pienso sobre los videojuegos. Yo pienso que es una realidad que está ahí, pero el problema es que está demasiado hecho todo. El niño puede interactuar muy poco. A pesar de que el último que está de moda, el Fortnite, te puedes inventar un avatar, si puedes interactuar mucho más. Aviso para también, resulta que en el lenguaje parece que está prohibido jugar con los chicos. Yo los uso. Yo resulta que me vino un chico adicto al Fortnite. Que también me pasó. Entonces los padres me dijeron, chico, estaba todo el tiempo con el Fortnite. Yo siempre aviso, además antes se lo dije a la colega, ese teléfono inteligente a las manos de ese chico de 11 años, ¿llegó solo? ¿Me trajo la cigüeña de París? No. Te lo dieron papá y mamá para una comunión. Hace poco me llamaron de una radio y me dijeron, ¿cuál es la edad adecuada para que un niño tenga un móvil? Y dije, ¿niño móvil? Va a ser un poco difícil. Bueno, me llamaron de escuelas privadas de Barcelona diciendo, oiga, nosotros estamos dando los deberes por internet y usted está cargándose. Yo para colmo dije, yo pienso que a partir de los 16 años volví una especie de mingo público. Bueno, adaptándome a las instituciones, atiendo al chico que es adicto al Fortnite, digo, mira, yo para poder entender de qué va esto me lo tienes que enseñar. Así que para la próxima, entonces me dice, ya, pero para enseñártelo bastante astuto, chico, tú también te tienes que bajar el Fortnite en tu teléfono y yo el Fortnite. Entonces digo, sí, pero me tienes que enseñar cómo hago todo. Entonces, él mismo me ayudó a elegir un avatar y me dijo, ponte de mujer. Bueno, ya tenemos muchas cosas para trabajar. Entonces digo, fíjate, ¿no? Tú también, porque teníamos que jugar juntos. Sí, ya, jugar al Fortnite, no les voy a explicar todo. Teníamos que jugar juntos, formar parte de un mismo equipo, y yo vi que él era mujer. Entonces dije, ¿por qué me pones de mujer si tú eres mujer? Dice, así no tenemos ningún peligro entre nosotros. Pero ahí está la transicional. Pero ahí está, bueno, ¿cómo podemos jugar con los cuentos que los niños manejan en la sociedad actual? Pero volviendo a Pato Donald.
cuidado con pensar que, claro, por supuesto que los cuentos transmiten ideología. Sería bastante ingenuo de nuestra parte pensar que no transmiten ideología. Pero es peor la ideología que transmite el Pato Donald que la ideología que transmite la Caperucita Roja. Y hay otra ideología que es muy difícil de vencer, que son los cánones de belleza. La verdad que, y esto descubrí, si leyéramos los originales, nunca, salvo en La Bella y la Bestia finalmente, la Bella consigue enamorarse de la Bestia, pero cuando le da el beso se transforma en un guapo y apuesto caballero que bien podría interpretar Brad Pitt. No vale. ¿Cuándo le vamos a dar el papel protagónico a un gordo feo? No puede ser. Bueno, que conviene, pero es muy moderno. No tiene que ver con los cuentos medievales. Es demasiado moderno. Es verdad. Shrek sería para pensarse. No, mira, no me lo tengo súper pensado. Todavía no me lo. Pero más que nada quería traer el hecho de que también hay un canon que después se va a chocar con la adolescencia y que hay que trabajar con los niños, que es por dónde pasan los cánones de belleza y cómo los cuentos influyen ahí. Porque todas las princesas buscan a su apuesto príncipe, o todos los príncipes a su apuesta princesa, y todos son súper guapos. Y ahí tiene algo que ver con esto. Me preocupa más, y ahí es cuando le digo a los grupos que están luchando contra la Caperucita, que luchen más contra los cánones de belleza que contra la Caperucita en sí, que después de todo la Caperucita en sí es la simbolización, como dije antes, de la entrada de la pubertad y la extrafamiliaridad, como diría Foucault. Eso no quiere decir, y además me parece genial, que después, justamente porque forma parte de lo transicional, yo en mi consulta, después jugamos a que Caperucita es Caperucito. ¿Sí? No está prohibido que Caperucita sea Caperucito. Que va, además tiene su interés. Y que la abuela puede ser el abuelo. Y el lobo ser una loba, que las hay. Me parece, a veces digo cosas políticamente incorrectas, pero... Y resulta que cambiar el cuento, una vez vino una feminista a una de estas cosas que doy en Barcelona a decirme que yo defendía lo de San Jordi. Había contado, San Jordi es el santo catalán que mata al dragón que tiene secuestrada a la princesa y que más o menos interpretaba es una situación edípica 100%, el poder matar a los padres para poder quedarse finalmente con la rosa. Y me dice, claro, pero usted no habla de la posibilidad de cambiar de género. Y digo, ¿por qué no? Que haya una santa Jordina que el Edipo no me cambia por el sexo del protagonista. Más bien me cambia por saber quién tiene y quién no tiene el sable y quién tiene y quién no tiene la rosa. Bueno, por lo tanto, con esto quiero decir, una vez que tenemos el cuento y que más que nada poder decir, si tenemos el cuento, juguemos con el cuento, porque el cuento nos va a permitir esta posibilidad. Igual que como propongo en muchos de mis escritos y en la forma en que intento transmitir el psicoanálisis, también juguemos con la teoría. Por favor, no nos quedemos con esa teoría demasiado apretadita que no me deja jugar al Fortnite, porque es algo del encuadre, o que no me deja traer. Seamos un poquito más transicionales y permitámonos entrar y salir de la realidad cuando estamos con el paciente. No sé, lo dejo como abierto a que tengamos un diálogo, preguntas, aportaciones vuestras y podrían, insisto, seguir, pero creo que mejor que mantengamos un diálogo. ¿Qué os parece? Fantástico. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Me quedaba pensando en esto de la ideología, porque, claro, sí que se transmite la ideología, que es la de la existencia del inconsciente. O sea, cuando
se hacen todas estas cosas políticamente correctas o incorrectas, no tiene nada que ver con la existencia del inconsciente. Y estaba pensando yo si también no tendrá que ver con esta idea de que la infancia debe ser un periodo feliz. O sea, los cuentos nos remiten a infancias que no son del todo felices, ¿no? Yo recuerdo un encuentro con un grupo de madres leyendo el cuento de Hansel y Gretel, que cuando los padres abandonan a Hansel, porque les abandonan, no se les pierde. Y decía una madre, ¿cómo le voy a contar yo a mi hijo que existen padres que pueden querer abandonar? Y entonces le dijo a otra madre con todo el sentido común, si a mí me aseguraran que yo voy a ir a Carrefour y van a cerrar las puertas, en algún momento yo me abandonaría. Entonces, claro, es que los cuentos tocan en lugares duros, ¿no? Sí, sí. De sufrimiento, y provocan todo tipo de reacciones, claro. Ahora, está muy bien esto que tú dices. Mira, yo en uno de mis libros, que se llama El reto de ser padre, justamente trato esto. No, ese sí que no es un cuento, es un falso mito decir que la infancia es un periodo feliz. Justamente nosotros, sobre todo muchos de nosotros trabajamos con niños. Es horrible ser niño, aquí nosotros. No le diría nunca. Qué palo ser niño. Pero es que mandan por ti, deciden por ti. En condiciones normales son malos. Generalmente eres súper abierto, percibes todo y piensas, uy, estos no me quieren nada. Te cierran puertas. Si todo va bien, además te cierran puertas, no te dejan hacer lo que quieren. La verdad. Me van a abandonar. Es más, Freud no era ajeno a esto. Freud ya en 1905, en 3 ensayos, dijo: el mayor deseo de un niño es ser adulto. Sí, porque ser niño es complicado. No tenés claro a quién querés, qué querés, cómo lo querés. No, nosotros que acompañamos en el crecimiento de muchos niños, por lo menos tengamos claro de que no nos vamos a tragar el falso mito de que la infancia es un paraíso perdido y bonito. Porque en realidad está lleno de pulsiones parciales que no nos dejan tranquilos. No es fácil ser niño. Y por eso no es fácil ser padre, porque los padres tenemos que andar lidiando con todas esas pulsiones parciales en un mundo que es realmente hostil. Y por lo tanto tampoco es fácil ser terapeuta de niños. Efectivamente. Porque los estamos acompañando en un proceso difícil. Adelante. No, que estaba pensando que hay otro mito implícito, ese de que la maternidad produce felicidad en los niños y las madres, solo por el hecho de la maternidad, cosa que no es cierta, produce mucha angustia, mucha inseguridad, ira, a veces te descoloca de tu lugar, pero sin embargo la sociedad sostiene esa fantasía de la madre amantísima que amamanta a su niño sin despeinar, olorosa y sin ningún dolor, cosa que no es así. O sea que mantenemos ahí un mito por ambas partes, de la infancia feliz y de la maternidad feliz. Ya, pero por suerte existen los cuentos, y los cuentos vienen a decirte, las madres se parecen más a la madrastra de Blancanieves que a la madre real. Las madres compiten con sus hijas y no las quieren. Que es parte de la vida, ¿no? Esto lo decía Winnicott y la gente decía, ay, qué género, ahora lo dices y dice, ay, qué bruto. No. Cuando Winnicott decía, todas las madres odian a sus hijos, la gente lo aplaudía. Ahora dices esto 40 años más tarde y la gente te mira mal. Volvamos a Winnicott. Yo soy un fiel defensor de las ideas winnicottianas porque se puede hablar del odio materno primario sin ningún problema. No hay madre que no diga en el momento de parir, ¿cuánto se me ocurrió esto? A no ser que entonces lo medicalicemos todo, que es el gran mal de este tiempo actual, y ya no parimos, sino que tenemos cesáreas y con anestesia. Pero, como tú bien dices, ser madre no es fácil. Pero insisto, el odio existe. ¿El odio qué? El odio en la paternidad y en la maternidad es más. Si no, esto también es casi
casi principios del psicoanálisis, pero sin odio no habría amor. Adelante. Sí, quería comentarte, qué pena que no conozco ese texto que habéis editado en México, porque muchas gracias por escucharla, tu conferencia y cierta visto bueno que nos das para poder trabajar con el material, digamos, narrativo de los cuentos infantiles. Yo, parecido a lo que Gabriel planteó de no tener miedo de trabajar con los videojuegos, si sobre eso se puede ver y trabajar la estructura simbólica, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, a Pichona, a Siquierdo Campo, que nos contaba, parece ser que ella había hecho un estudio de cómo era la deformación de los cuentos infantiles. Sí. Porque parece ser que la madrastra de Blancanieves era la madre. Tal cual. Y que los padres de Hansel y Gretel, que por ahí han comentado, le dicen a los niños, iros a buscar una vida porque no hay comida aquí. No hay comida. O sea, mucho más tremendo. Entonces, como efectivamente la represión ha ido maquillando, dulcificando. Yo no sabía que había otra versión de Hansel y Gretel. Sí. Hay una que entonces, ¿cómo los abandonan? Los echan. No, le dicen a la madre, le dicen a la madre, tenéis que iros porque aquí no hay comida, que es terrible. No, pero eso es el cuento tal cual. No sé cuál es la versión. La otra versión, que los niños se pierden, que salen a pasear por el campo dulcemente, a ver las flores y las abejas, se pierden. No conocía. Y no saben- Entonces, ¿cómo hace Hans para ir dejando las miguitas? y no puede, y no sabe Él es muy volver. listo, él es muy listo. No quiere perder más. Pero- Pero Fijaros que en las estructuras míticas se repiten, por ejemplo, la gorda esta que encuentran que tiene la casa de chocolate, es porque los va a comer. claro, Va a comer. la porción Lo que está adorando- la bruja que puede ser delgada, te está diciendo. No, lo digo a propósito porque a mí me gusta mucho leer sobre este tema. Hace poco tiempo leí que decía el equipo Disney, hombre, ¿por qué han puesto a esta mujer tan gorda ahí en la película La Sirenita? Entonces decía, bueno, hemos empezado a cambiar un poco el perfil, porque en Estados Unidos hay muchísimos temas de obesidad. Bueno, nada, es importante porque se puede ir hilvanando las estructuras que se repiten en los cuentos y me parece muy oportuno no tener miedo de trabajarlo en la sesión, ¿no? Yo recuerdo un chiquito con mutismo, como de 5 años, que bueno, yo tengo la librería, no tengo ya tarros de amianto, como tú decías de tu papá, ¿no? Libros, juguetes que ellos saquen a disposición, y resulta que uno sacó el libro de Winnie, el osito ese, y dale que te pego en las sesiones con Winnie, que Winnie tomaba la miel, hasta que en un momento dado empecé a trabajar con el tema de tomar la miel, tomar un alimento, beber la leche, que él no abría la boca porque entraban mieles con avispa, qué sé yo, se me ocurrió algo porque llevaba semanas trabajando con el oso Winnie, ¿no? Entonces, muchas gracias porque nos avalas a lo que estamos trabajando así. Gracias a ti por tu aporte. No, yo creo que hay que introducir los cuentos como un juguete más y poder jugarlos. Y podría aportar una cosa, yo la única experiencia que tengo, no tengo como vosotros igual en tema clínico ni psicoanalítico, pero trabajo con niños desde el teatro. Entonces sí me he dado cuenta que la representación del mito les ayuda. O sea, cuando ellos lo representan, además lo representan sin ningún prejuicio, les gusta todo. O sea, ellos no ven, tienen más metáfora que los adultos. Claro. O sea, la metáfora la entienden, la van perdiendo porque se la quitamos. Se vuelve todo muy literal, por eso no se entienden los cuentos clásicos. Entonces, el niño cuando lo representa, lo entiende perfectamente mejor. Por eso quieren que se lo cuentes otra vez, aunque sea trágico. Claro. Porque entienden la metáfora de una manera inconsciente o intuitiva, más que la sociedad actual se encarga de
quiere, por ejemplo, pues no sé, todos estos libros tan evidentes sobre las emociones, cómo crear los padres o el amor, han perdido la metáfora y son muy aburridos para el niño. Vas a las librerías y no encuentras un libro. Entonces, por eso el retorno a los clásicos es muy interesante como hacéis, pero luego, o sea, yo quería aportar también que ver a los niños cuando lo representan, ven muchas cosas. Y tú misma te sorprendes de que tienen más creatividad con el propio cuento que igual un adulto, porque todavía no lo han perdido. Entonces, bueno, esa idea de la representación, que también es como inherente al ser humano, el ser humano representa para poder entender, ¿no? Si no, no se entiende nada. De hecho, el derecho es una representación y es lo más serio que tenemos, que es la ley. Quiero decir que no podemos perder la capacidad de representar nosotros la realidad, pero de una manera fantástica, ¿no? Que es muy real a la vez. Bueno, esto solo quería aportar esta experiencia que, bueno, a mí me va, con los pequeños me va... Muy bien. Y los adolescentes también. Me hiciste acordar un caso de un chico que estaba ahí, digamos, en el borde. No me gusta, a mí las etiquetas diagnósticas en la infancia no me resultan muy útiles. Pero podemos decir que era un caso borderline, más bien dentro del espectro autista, y jugábamos a la Caperucita Roja. Entonces íbamos intercambiando papel. Pero para hablar de las emociones, justamente en el momento de abuelita, que ojos más grandes, él me dice en un momento, él hace de Caperucita y yo soy la abuelita, y entonces me dice, dime, Nobel, ¿en qué momento me tengo que asustar? Porque a mí me parece todo igual. Fíjate cómo estaba todavía sin poder asustarse. Lo que me da un valor diagnóstico genial. ¿Sí? Porque todavía no logra poder asustarse. Es decir, será sano, será mucho más saludable ese chaval cuando pueda reconocer las emociones. Mientras tanto, a lo mejor tenemos que jugar muchas veces para ver en dónde se asusta él de verdad. Adelante. No, a mí me gustaría compartir también que a veces cuando he trabajado con algunos niños con tarjetas, haciendo el sentido contrario, es decir, que ellos de un grupo de tarjetas elijan la que les llama la atención y sobre esa tarjeta hagan una historia, escriban ellos el cuento. Y ellos no ponen ninguna censura y ahí aparecen seducciones, muertes, matan a los padres, lo hacen todo con toda libertad, ¿no? Como sin censurar. Sería como el camino inverso de alguna manera y de alguna forma ellos lo transitan fenomenal. Tal cual. Y también da mucha luz para ver por dónde andan, ¿no? Pero son tarjetas neutras. Son tarjetas, la verdad es que son muy evocadoras. Son son un juego que compré porque es así para escribir cuentos del Dixie y son unas tarjetas muy chulas porque son evocadoras de muchas historias. A veces me pasa, generalmente yo, como aprendí con todo lo que sé de psicodiagnóstico, lo aprendí con María Luisa Rigier, siempre pasaba un CAT. Lo que introdujo como novedoso es que yo las tarjetas del CAT las dejo en la caja. Entonces seguimos jugando. La historia, ¿por qué tiene que terminarse la historia cuando se acaba el proceso psicodiagnóstico? Que también es muy bonito ver cómo el chico va transformando las historias del CAT en la medida que avanza el tratamiento. Y el mismo chico te dice, ¿te acuerdas cuando aquí no vi el ratoncito? Y ahora lo puedo ver. Es muy importante introducir elementos nuevos. Yo a veces me encuentro con la sorpresa de que muchos psicoanalistas de niños te dicen, ¿no te resulta aburrido? Porque trabajar con latentes, no. Justamente no me resulta a veces me duele la espalda, he de reconocer. Pero no, jamás me aburro, porque me puedo morir. Hay uno que tenía miedo a la muerte, yo me morí como 600 veces. Y para colmo me tenía que morir con los ojos cerrados. Un día le dije, mira, me quiero morir con los ojos abiertos. Te juro que hay muertos con los ojos abiertos. Me dice, anda ya. Digo, bueno, pero hagamos que hay muertos con los ojos abiertos porque yo quiero ver qué pasa desde mi lugar de muerto.
Y entonces me dijo, bueno, va, hagamos que haya muerto. Yo con ese chico me morí varias veces. Pero gracias a que me puedo morir con él, él ya no tiene miedo a la muerte fuera. Esto es la función del espacio psicoanalítico. Manuel. Seguramente no todo el mundo aquí conoce el origen de Walt Disney, que es muy interesante saberlo para entender justamente lo que tú estás comentando respecto a que ha sido tomado por la ideología puritana de Estados Unidos. Porque Walt Disney en realidad reniega de la familia. Y reniega de la familia porque él es un hijo natural de un médico español. Mucha gente no sabe que Walt Disney era español. Walt Disney era de Mojácar, de Almería. Mito total. Hijo natural del médico del pueblo. El médico del pueblo era una figura de autoridad, como pasaba en los pueblos pequeños, junto con el alcalde, el farmacéutico y el cura, y dejó embarazada a una criada de su casa. Y como quiso evitar el escándalo, y tenía dinero, a un labriego de un pueblo cercano, creo que era San José o Carboneras, no me acuerdo, le llamó y le dio mucho dinero para que se llevara a esta criada lejos. Y este señor se la llevó a Estados Unidos. Y acabaron en Chicago y ella entró a trabajar como criada, estando embarazada, claro, en la familia bastante adinerada de los señores Disney, que la tomaron cariño y adoptaron al hijo. Entonces ahí apareció Walt Disney. Cuando era adolescente vieron que tenía facilidad para dibujar, lo mandaron a Los Ángeles y ahí ya empezó toda la carrera suya. Andando el tiempo, apareció la CIA en Mojácar, señores vestidos de negro con atasé, y eliminaron los registros que pudieran detectar el origen de Walt Disney, porque se había convertido en una figura nacional en Estados Unidos, y resultaba muy ofensivo el origen humilde y además de hijo natural. Pero claro, si entiendes esto, se puede entender algunos rasgos de las obras de Walt Disney. Siempre está el niño con la mamá, el niño huérfano, la mamá, el padre está siempre ausente, no hay familia. Si hay hijos es por generación espontánea, como tú dices, no hay una sexualidad, no hay una familia, no hay una estructura paterna, no hay una imagen de los padres. Yo creo que se entiende bien cuando se comprende el origen de este creador. Manuel, a mí que me gusta mucho Disney desde que era niño, y ese artículo salió en un periódico serio, que fue un periódico serio, no es sensacionalista, los rasgos. Bueno, yo no sé si es cierto, cuando viví en Estados Unidos, evidentemente se conocía la familia Disney. Actualmente está la hija en el... Pero lo que es interesante es tomarlo como el mito del nacimiento del héroe. Porque así es decir, es un chico que viene de otro lugar, tipo Moisés, pobre, adoptado, que surge, digamos, en una familia rica, que va a venir a producir un cambio. Es decir, yo no sé, no fui a hablar con la CIA, sí conocía a la familia Disney cuando estaba allá. Pero es interesante esto de lo que tú decías antes de los mitos, ¿no? Cómo históricamente, empezaste en la conferencia diciendo escribir la historia, cómo se repite la historia y cómo nosotros como analistas podemos historizar eso. Hablando de escribir la historia, obviamente, además, no lo comenté respecto a Peter Pan, pero el autor de Peter Pan, y esto tiene que ver, yo había comentado algo de los hermanos Grimm, vale la pena leer la biografía de los hermanos Grimm, porque el perder un padre a los 9 años te coloca en esa posición. James Barrie, el autor de Peter Pan, sufrió la muerte de un hermano cuando él tenía 14 años, pero lo interesante de la historia es que
en ese momento la madre hace una depresión brutal Sí. y James Barry tiene una patología que se estudió en su momento en donde detuvo su crecimiento. No creció más. Y era un enano, siempre lo fue, no no pudo consumar su matrimonio, no tuvo hijos por tener un micropene, porque detuvo su crecimiento a los 14 años ante la depresión grave de una madre. Claro que fue el autor de El chico que no podía crecer. Es decir, que lo que te pasa en la historia, pero eso es la respuesta que tenemos que dar ahora, yo que soy un defensor del psicoanálisis, es que la diferencia si podríamos enviar a Barry, a Disney, a análisis, el mensaje que le tendríamos que decir, el análisis es lo único que te da la posibilidad de tener una infancia mejor. Porque resulta que en un análisis uno reescribe la historia. En ese proceso de rehistorificación que todo análisis es, nunca nos vamos a... Un análisis no es escribir sobre una verdad histórica. Un análisis es escribir una novela familiar que te permita reparar los objetos internos, de una manera compartida por todos. Para lo cual es el único instrumento técnico que tenemos para poder tener una infancia mejor, aunque hayamos tenido una infancia perdida. O aunque hayamos tenido una madre muerta, una madre deprimida o un padre ausente. Esos objetos pueden ser reparables a partir del par transferencia contra transferencia en un análisis. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona del psicoanálisis. Si realmente fuera una teoría filosófica, no sé si me dedicaría a esto. Justamente es una técnica que permite una clínica. Antes, hablando de Fortnite y hablando de todos estos juegos, que son los nuevos mitos, me preguntaba qué efecto podría tener la vigencia del consumo y del mensaje que tiene el consumo de no hay límites, los límites están en tu mente, obvia estos límites, La Caperucita que mata al lobo, que era una película que salió hace poco. ¿Cómo este mensaje de abolir la castración, qué efecto puede tener, por ejemplo, en el imaginario de los niños? Desde la publicidad, desde los nuevos héroes, el nuevo mito, el mito del viaje al Averno, del Hades, que es un poco también pasar por la frustración. Los Vengadores. Los Vengadores, claro, efectivamente hay un reescribir el mito con elementos de negación de la castración. Entonces, ¿qué efecto podría tener esto en el desarrollo de niños y adolescentes? Ya lo estamos viendo. A las nuevas estructuras que nos llegan a la consulta, el que tenga un neurótico que levante la mano le damos un premio. Trastornos narcisistas, no psicóticos, digamos, trastornos narcisistas que le pegan en el poste a la psicosis. Esto es bueno, trastornos narcisistas no psicóticos a punta pala, de verdad, el que reciba un neurótico que lo cuente, que lo publicamos. Es que estamos en las nuevas patologías de hoy tienen que ver con esto que tú dices. Es decir, vamos a tener que mover todo el campo de la castración porque resulta que no hay límite. Todo es posible de ser pasado a la otra dimensión. Pero de niños y de padres. Bueno, claro, por lo que decían de los padres. Los padres son los que no ponen. Es lo que decía ¿para qué le voy a poner? No me quiero pelear. Como en realidad yo trabajo mucho con niños pequeños y lo típico que en el libro digo, siempre está el típico problema del niño que no quiere comer, ¿no? Entonces viene una madre toda contenta y me dice, he leído su libro. He leído su libro casi y le hice caso. Porque esta mujer había llegado a estar una semana dejándole las espinacas, las mismas espinacas. Las espinacas deben estar florecidas. Como vergüenza ajena cuando las escuchas que dicen, pobre señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué esta maldad? ¿No? Hablábamos de ahogar a los chicos, pero los envenenamos con espinacas podridas. Y el chico no quería comer. Hasta que finalmente leyó mi libro y dice, le hice caso. Usted dice que si no quiere comer, le retire el plato, y yo le retiré el plato. Pero
no pude más y a las 12 de la noche le llevé un yogurcito. Es que no hay represión. Si pudieras retirar el plato y no llevar el yogurcito, es decir, en el momento que le llevó el yogurcito de vainilla, lo volvió a decir, bueno, ya puedes volver a comenzar con este juego en donde tú me gobiernas a mí, cuando se trata de que un chico tenga una madre que mande sobre él y no al revés. Entonces, claro, estás escribiendo como frente al límite de la castración. Si no hay límite, es como va a haber más muertos, porque hay una muerte psíquica importante, hay un yo que se deteriora y hay un super yo muy brutal que ha ganado. Sí, muchas gracias, porque también me ha parecido muy inspirador el debate y por supuesto tu charla, Josep, y al hilo de las muertes, ¿no? Y del imaginario social y de lo que estamos viviendo, que bueno, va a haber muchas más muertes, ¿no? Y lo primero que he pensado es en todas las muertes que hay por hacerse un selfie. Por ejemplo. Pero pensaba también, ¿no? Hablando de cómo pueden dialogar Narciso y Edipo, no hablando de mitos, si a veces yo pienso es un exceso de narcisismo o es un déficit de Edipo. Sí. ¿No? O sea, que en esa dialéctica yo creo que no la podemos, ¿no? ¿Cómo la piensas tú? Vamos, ¿no? Porque yo estoy ahí, ¿no? Como, vale, hay un exceso de narcisismo con estos pacientes, ¿no? Tan graves también, tan difíciles, a veces, ¿no? También con los padres, pero no sé, ¿cómo lo piensas o cómo lo pensáis, ¿no? Porque exceso de narcisismo es déficit de Edipo, ¿no? También, o sea, ¿dónde está el peso, ¿no? Yo diría que hay las dos cosas. Es decir, en realidad podría decir que una cosa es consecuencia de la otra. Frente a el déficit de Edipo, hay un exceso narcisista. En realidad te lo cambio diciendo, nos hemos dedicado mejor, el gran problema, no quiero quedar aquí como... Pero el problema es que nos hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de Edipo y de Narciso y tenemos que hablar mucho más de Layo y de Ulises. Porque si no, digamos, si no hablamos de los padres de los mitos, o el lugar de los padres en los mitos, Layo se deja matar. Él sabía, digamos, aparte adopta al chico, ¿sí? Habría que preguntarse qué pasa con Layo y habría que preguntarse qué pasa con Ulises. En realidad, tomo lo de Ulises porque yo creo que, siguiendo a Recalcati, en la sociedad actual, sin límites, vivimos en una sociedad donde todos son adolescentes a la espera de que llegue un padre y ponga orden en la película. Al cual todos somos un poco, estamos en la sociedad del complejo de Telémaco. Insisto en que es un acierto, pero al acierto de Recalcati de hablar del complejo de Telémaco, agregaría, ¿cómo psicoanalistas nos toca hablar de Ulises? ¿Sí? ¿Por qué se fue Ulises? ¿Qué no quiso ver? ¿Por qué se están yendo los padres? ¿Qué no quieren hacer? ¿Qué está pasando con el deseo de ser padre también? Porque ahí hay muchas cosas a investigar. ¿Por qué se fue de viaje? O sea, a mí no me queda claro. ¿Qué tenía que hacer? Claro, pero Ulises sigue siendo el padre porque Penélope le cuenta a Telémaco que existe, ¿no? Sí. Es decir, que muchas veces la función paterna es que no está. Es que no hay madres que recuerden que el padre se ha ido. Es que lo de Ulises lo teníamos que revisar, porque, perdón, lo de Penélope lo teníamos que revisar. Claro, porque Penélope le cuenta a Telémaco que existe Ulises, pero no es verdad que Penélope se quede tejiendo todo el rato. Los visitantes a la habitación de Penélope son claves aquí. Fueron muchos y variados. ¿Cómo no va a estar asustado Telémaco si Penélope no está tejiendo? A ver, volvamos. Si reconstruyéramos el mito, aquí podemos hacer casi un análisis grupal y decir, si reconstruimos entre todo el mito, y Penélope se quedara tejiendo y destejiendo como nos quisieron hacer creer de chiquitos, y deseando y esperando la vuelta solo de su marido, estaríamos en otra sociedad. Pero es que Penélope, como Ulises no llegaba, se dedicó a abrir la alcoba a todo Dios. Nunca mejor dicho. Para lo cual, porque algún Dios entró por ahí. Pero sí, hacía falta que Ulises viniera a poner orden. Telémaco sigue esperando a que venga Ulises, a que no entre nadie a la habitación de Penélope. No es que
Poner orden en la tribu quiere decir, cuidado, que mostrarle al hijo qué pasa con el orden del deseo. No es que, porque si no, tendríamos que ampliar todo esto. Vivimos en una sociedad demasiado perversa. Si el deseo no está colocado en el padre, está colocado en muchos, entonces la perversión es el modelo a seguir dentro del orden amoroso. Bueno, pero aquí nos estaríamos metiendo en otro asunto muy interesante, pero que habla de la pregunta que surgió del colega de ¿qué está pasando en la sociedad actual? Trastornos narcisistas asegurados, como dice ella, por una falla en el Edipo que como trae como consecuencia un exceso de narcisismo. O un exceso de narcisismo, porque el narcisismo es la historia del Edipo. Tal cual. O no se llega nunca al Edipo. deja entrar al Edipo. O muy posiblemente no se llega al Edipo, además, porque ¿cómo vas a colocarte como padre capaz, padre que se deja matar, si en realidad te vas a quedar en una posición de hijo permanente, te vas a quedar en el lugar del adolescente, que son muchos de los padres que recibimos, uno piensa, pero qué chiquitos que están. Ellos no han pasado de lo familiar a lo extraño. Exacto, no. A mí me pasó tal cual, y pasar, miren, hace muchísimos años, algo que una de las tantas cosas que me enseñó María Luisa Pichona es que cuando la sociedad, bueno, al menos tiene buena música. Hace muchos años yo recibí a chicos adoptados y gracias a una supervisión con Pichona me dijo, estos padres les contaron a sus padres que habían adoptado. Estas cosas que se le ocurrían a Pichona, que si te estoy contando otra cosa, ¿por qué se te ocurrió? Estas cosas que a veces pensaba, Pichona se está durmiendo y tal. No, estaba pensando. Y de pronto te aterriza eso y te deja pensando. A partir de ese momento, yo lo introduzco como una pregunta a los padres adoptados. ¿Cuándo decidieron adoptar, empezar los trámites de adopción? ¿Se lo contaron a sus padres? ¿Qué quiere decir? ¿Se autorizaron a salirse de la familia de origen? Es decir, nosotros queremos salirnos de aquí. Y sabes que en muchos casos no le cuentan. Y a veces con excusas tan inconscientes que son tan típicas del Freud de la negación de no, hasta que no estén todos los trámites, porque nunca se... Pero se trata de autorizarte como en tu función paterna, de poder decirle a tu padre, yo voy a ser padre, como sea, aunque sea yéndome a Madagascar a traerme un chico. Pues no, hasta que no esté el chico, porque en Madagascar a lo mejor me pone el problema. Pero resulta que entonces el problema está en que no te puedes independizar hasta que no le puedes contar a tu padre que quieres ser padre. Ahí hay algo importante, y es esto, ¿no? Ahora nos enfrentamos con padres que no quieren ser padres, que quieren seguir en lugar de ellos. Una anécdota al respecto de esto que me acordé cuando hablabas del Pato Donald, que tú decías, ¿no? Hay cosas curiosas que uno no sabe. Primero decirte que me encantó, me parece un hallazgo lo de analistas de la transicionalidad. Me parece un concepto precioso. Pero la primera pareja que la sociedad americana puritana vio yéndose a la cama en televisión fueron los Simpsons. Los Simpsons. Sí. Fue la primera pareja que se vio por televisión que se metían en la cama. Bueno, pero tiene 27 años, ¿no? Los Simpsons. Y ciertamente las últimas, yo soy un gran fanático de los Simpsons. Y las últimas temporadas se han vuelto tan políticamente correctas que son de un deslavazamiento. Tienen una gráfica preciosa, pero lo que ponía de manifiesto como miembros de una familia disfuncional o real desapareció. Ya no está más. Pero también tiene que ver con la cultura norteamericana. Claro, por eso digo, en el marco de los 60, 70, puritanismo de la regresión,
movimiento de contracultural, digamos, que es ahora, no se puede creer que sea el mismo país. No se puede creer. Más cuestiones. Yo estaba escuchando con mucha atención, porque yo no trabajo con niños, pero me gusta mucho escuchar. Y lo que sí me estaba dando vueltas alrededor del padre de hoy, ¿no? Y de la masculinidad en hoy. Y qué es lo que se está tramitando en el hombre hoy, ¿no? Que tiene que cambiar de posición y que todavía no ha encontrado su sitio. Y que nosotros tenemos que ayudarle a que pueda. Tenemos cosas que decir con respecto a esto. Sí. Porque si no, lo que planteamos es el padre, hay una devaluación del nombre del padre. La madre no tiene su lugar. Nos estamos todos dando una vuelta, ¿no? Que yo creo que lo interesante es que podamos, como tú muy bien dices, yo sé que te agradezco mucho estas reflexiones, poder encontrar una forma de tramitar la teoría psicoanalítica de manera que no parezca que estamos, pues como siempre, diciendo esto no vale, esto lo que hay en la sociedad no sirve, nosotros no valemos, nosotros... No, vamos a decir nosotros, bueno, vamos a ayudar, ¿cómo podemos ayudar a algo de esto? Porque estamos en un cambio de época y estamos nosotros, que a nosotros también nos falta una teorización o una forma de entender los cambios que se están dando hoy, ¿no? Y bueno, yo lo digo para que lo podamos ver. Agradezco mucho a la escuela que esté planteando estos casos nuevos y a mí me parece que, tal como escuchaba, retomar otros mitos que nos puedan ayudar a entender el hombre de hoy, porque seguro que lo están. Sí. En momentos de crisis y de dificultades hay mitos que dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, yo digo, pues como vosotros sois muy duchos en eso, pues seguid tú. Yo creo que el gran problema, yo pienso que acabas de decir algo que hay que ser valiente para decirlo, pero muchas veces nos quejamos de lo mal visto que está el psicoanálisis desde fuera, pero que los psicoanalistas somos los principales culpables de que así sea. Y respecto a la función de qué pasa con la madre, qué pasa con lo masculino, nos hemos quedado, yo creo que llevamos desde la Camden de hace 20 años, llevamos 20 años hablando de lo mismo. Hay algunos chistes que circulan en las comunidades psicoanalíticas que con 4 frases te armas una conferencia. El otro pequeño, el desfiladero del deseo, el ghost, no sé. Y nos hemos quedado con demasiado buscando dónde está. Nos hemos quedado dando vueltas a la ley y creo que hemos abandonado demasiado otras cosas que tienen más que ver con la fantasía, los simbólicos, los primeros años de vida y sobre todo la capacidad enorme que tiene el ser humano en sí mismo de crearse y de autocrearse. Entonces, nos hemos ido, voy a decir algún lacanismo, demasiado al campo del otro y nos hemos regodeado en el campo del otro demasiado y entonces hemos quedado de alguna manera para otros. Estamos en un lugar casi como de policías de tránsito. Por ahí se puede, por ahí no se puede. Y eso es antipsicoanalítico. Porque nosotros no somos nadie para decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede y lo que no. Eso no es una función analítica. Sin embargo, nos hemos transformado en eso. Nos hemos vuelto más papistas que papas. Y ¿de dónde sacamos eso? De que entonces hay poca ley, hay mucha ley. Sí, establecemos unos diagnósticos raros. Tenemos que repensarnos toda esa situación, porque ¿en dónde quedó el paciente? ¿Qué capacidad personal tiene el paciente de recrearse, de hacerse a sí mismo, de rehacerse a partir de su propia historia? ¿Qué explicación podemos dar a que cómo este chico salió bien con todas las cartas que tenía
según los cánones psicoanalíticos actuales para ser un psicótico. Y ¿quién de nosotros nos ha dado además una especie de pasaporte judicial que decimos no hay inscripción de la castración? ¿Por qué de pronto nos hemos puesto a utilizar términos jurídicos en psicoanálisis? ¿Por qué hemos tenido que apelar a la forclusión? Cuando ya Freud hablaba de introyectar, no sé, habría que pensar muchas cosas. Sí, el estructuralismo hizo mucho. El estructuralismo nos ordenó para poder entrar en París como las fuerzas aliadas, pero nos echaron de Londres. No sé cómo. Yo con todo esto, más allá del análisis de los analistas de lo transicional, recuerdo yo tuve el placer, el verdadero placer, de supervisar algunas cosas con Piero Lanier y me decía, cuando fue todo lo del cuarto grupo y tal, y ella decía, hay un grupito que somos los psicoanalistas del Canal de la Mancha. Ni Francia ni Inglaterra. Nos quedamos en el medio del Canal de la Mancha tan tranquilos. Yo creo que tenemos que volver, pero resulta que estaba políticamente incorrecto decirlo en público. O sea que a lo mejor hay que volver al Canal de la Mancha, o a lo mejor, ¿quién te dice que desde España no saquemos cosas menos dogmáticas, ¿no? Porque tanto mirar a París y Inglaterra. Y aquí resulta, yo llegué hace 40 años y tenemos un problema con el psicoanálisis. O miramos a Londres, o miramos a París, o miramos a Buenos Aires. A lo mejor ya es hora de mirar a Madrid y Barcelona, en donde tanta gente está diciendo cosas nuevas. ¿Había una pregunta por ahí? Y luego cerramos. Dos. Vale, adelante. A ver, es que yo creo que no hay función, es verdad, me ha gustado mucho la conferencia, y no hay función materna, pero tampoco hay función paterna. Y ahora lo que ves, lo que al menos ves es que los niños ya pequeños ven a los padres con el móvil. Allí es que todos tienen el móvil, que no, ni se les escucha ni se les hace caso. Pero yo creo que también la sensación, porque me lo he encontrado en algunos niños, trabajando con ellos, es que, y adolescentes, es que ya no es que ni tienen función de padre ni tienen función de madre, y además qué mundo les están dejando, que es que no les va a quedar ni mundo. Lo digo porque por la preocupación que se está viendo también en algunos jóvenes, el decir qué va a pasar si no vamos a tener ni tierra donde vivir. Entonces, no sé, ver también a cómo nos enfrentamos, porque, bueno, yo supongo que esto sí habrá mitos, sí habrá cuentos, porque no creo que sea la primera vez que alguien se encuentra ante la sensación de que se acaba el mundo. No, cada tanto se acaba el mundo. La sensación que tienen es que ni me puedo apoyar en mi padre porque no está, ni en mi madre, pero que me dejáis. A ver si escuchamos y después... No, yo estaba pensando que evidentemente los cambios que se producen en la técnica psicoanalítica, ¿no? De aquel furor kleiniano que uno no podía ver a los padres, los derivaba directamente a otros colegas, hasta la posibilidad de integrarlos y trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, le he escuchado decirle a un padre, porque ella permitía que uno estuviera como testigo, pero usted no deja de ser un niño, ¿no? En lugar de trabajar más sofisticadamente, tiene un duelo que no puede elaborar, ¿no? El famoso duelo de los padres. Decía, pero usted no puede dejar de ser un niño, o sea, está siempre como niño, ¿no? Y me hizo acordar, cuando yo tuve el gusto de presentar vuestro libro, que es un libro que en España es bastante único, en el sentido del trabajo con los padres. Hay un libro también del Grupo de Barcelona, que no sé si estás tú, pero es un trabajo con los padres, y que uno... Pero yo también tuve el gusto de presentar ese mismo libro en Barcelona. Ah, bueno, No, tenemos esa cosa que nos hermana, los dos presentamos. No, es que digo, bueno, hay una compañera mía de Buenos Aires que trabaja con psicóticos, Elida Fernández, que escribió un libro un poco haciéndole una trampilla a Lacan, que habla de lo imposible, y se llama el texto Algo es posible, ¿no?
Y es muy interesante porque, bueno, algo es posible, ¿no? Evidentemente, yo creo que todos tenemos la experiencia de padres imposibles, donde, bueno, no sé quién nos puede ayudar. La verdad no sé si decir, bueno, que Dios lo ayude, pues psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, es interesante ver estas entrevistas con los padres, quizás no producen grandes cambios estructurales, ¿no? Pero cuando uno escucha a Molto que le decía, pero usted no puede dejar, siempre está siendo de niño, ¿no? Como diciendo, se mantiene en ese aspecto de un duelo no elaborado, ¿no? Y tienen el poder ser padre. Bueno, hay gente que no puede, tiene hijos pero no puede ser de padre. Bien, ahora, con respecto, este es un aporte más, y yo creo que, y respecto a lo que tú decías, yo no sería tan pesimista. ¿Sí? Claro, no podemos caer en el hecho de decir, bueno, es cierto que hay cosas que no están funcionando. Es cierto que hay cosas que van a tener que recolocarse. ¿Dónde colocamos? Es cierto que nadie más va a ser padre como será padre hasta hace unos años, ni nadie más va. Tenemos que reencontrar un lugar. Cada tanto hay estas revoluciones culturales en donde, lo decía Rudinés con La familia en desorden, que es un texto mucho más bonito que los posteriores, en donde pues habrá que encontrar nuevos lugares. Además es cierto que lo vemos en la clínica con estas familias reconstituidas. Y la verdad que yo le veo futuro al mundo, pero justamente porque a lo mejor por eso me gusta el psicoanálisis, porque lo que dije antes lo pude comprobar en carne propia. Siempre hay tiempo para poder construir una infancia mejor, aunque esto es para mí fundamental trabajando con niños, pero siempre hay tiempo para incluso generar otra forma de ser padre, de ser familia, de ser sociedad. Y creo que pasa específicamente, por lo menos esto es lo que a mí me enseñó Winnicott y lo transicional, por una comunicación permanente entre dos personas trabajando juntas. Es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajo en conjunto, que significa la relación de un terapeuta, unos terapeutas con los padres, un terapeuta con un niño, un terapeuta con... Pero fíjense, siempre es el trabajo del vínculo, es conmigo, como terapeuta. Hay algo, si hay algo en lo que confío es no solo que en la palabra, sino en el hecho de que conjuntamente podríamos hacer algo. Y fíjense que a propósito, y esto es tema para otra conferencia, evito decir algo que hoy por hoy parece que va a salvar al psicoanálisis, y evito decir la palabra es a través de una relación. Y evito decir esta palabra porque de pronto apareció el psicoanálisis relacional, que ya estoy esperando que alguien me explique qué es. Porque tuvieron más que nada que apelar a los apególogos, y resulta que ahora hay algunos psicoanalistas que hablan de apego, es decir, y apego seguro, apego no sé qué, estamos haciendo una mezcla que puede ser que nos estemos confundiendo aún más, cuando en realidad el principio del psicoanálisis se basa en una palabra, transferencia, y transferencia de trabajo y bueno, alianza terapéutica sería el término. Y gracias a la alianza terapéutica yo soy optimista. Vamos a encontrar nuevos lugares en la sociedad actual. Y tomando lo que tú dices, creo que es fundamental un nuevo lugar para el hombre, porque como que todavía siga buscándose, está muy perdido. Y creo que muchos de nosotros también estamos perdidos buscando dónde está el hombre. Y ahí, pues, me parece muy bien vuestra iniciativa de a ver si trabajáis la masculinidad y nos lo contáis un poco. Aprendemos todos. Yo también me apunto. Gracias. Muchísimas gracias.